Trabajé 10 años para comprar la villa de mis sueños. Mi familia la llamaba nuestra y mi hermana planeó su boda allí sin preguntar. Así que renté la propiedad y dejé que se enteraran el día que llegaron a instalar todo. El sol de la mañana se derrama sobre la terraza como miel líquida, calentando la piedra bajo mis pies descalzos. Sostengo mi taza de café con ambas manos, dejando que el vapor me roce la cara mientras observo el Pacífico desplegarse en un manto infinito de azul y plata. Desde aquí, desde mi santuario en Huatulco, el mundo se siente ordenado, en paz. Cada línea de esta casa, cada ventana que enmarca el océano, cada baldosa fría bajo mis pies, es un testamento. Un monumento silencioso a una década de mi vida que canjeé por este preciso momento. Me llamo Arcelia, tengo 34 años y soy arquitecta. Y durante 10 años, mi vida no fue esto. No fue el olor a sal ni el sonido rítmico de las olas. Mi vida fue el rugido del tráfico de la Ciudad de México, el olor a asfalto mojado y el sabor metálico del agotamiento. Mi vida fue un pequeño apartamento en la colonia Doctores, donde el ruido nunca cesaba. Mi transporte era un Tsuru del 98 al que llamaba el Valiente, un coche que se negaba a morir a pesar de mis nulas habilidades mecánicas. Mi dieta consistía en una rotación deprimente de sopas instantáneas, quesadillas hechas en el microondas y la ocasional torta de tamal comprada en una esquina, un lujo que me permitía solo los viernes. Cada peso que ganaba, cada bono que conseguía tras jornadas de 80 horas semanales diseñando edificios para otros, se iba a una cuenta de ahorros que era mi única religión. Mis amigos me invitaban a salir, a viajar, a comprar ropa nueva. Yo siempre decía que no. ¿Para qué trabajas tanto si no lo disfrutas?, me preguntaban. Yo sonreía y pensaba en esto. En el día en que pudiera diseñar un espacio no para un cliente, sino para mí. Un lugar donde cada ángulo, cada material, cada entrada de luz, fuera una extensión de mi propia alma. Un lugar donde el silencio no fuera la ausencia de ruido, sino la presencia de paz. Cuando finalmente firmé las escrituras de esta villa, sentí que por fin podía respirar. No era solo una casa, era la validación de cada sacrificio. Era la prueba tangible de que yo, Arcelia, la hija invisible, la hermana rara y solitaria, podía construir algo hermoso y duradero con mis propias manos. Este lugar, con sus muros blancos y su alberca infinita que se funde con el mar, es mi obra maestra. Mi fortaleza. Mi santuario. O al menos, eso es lo que yo creía. No sabía que para mi familia, mi santuario no era más que un hotel con todo incluido, un salón de fiestas gratuito, un bien comunal que nunca se molestaron en preguntar si quería compartir. No sabía que el logro más grande de mi vida se convertiría en el escenario de la traición más profunda que jamás había imaginado. Y todo comenzaría, como siempre, con una sonrisa y una petición que sonaba más a una orden. Para entender por qué no simplemente dije no desde el principio, tienen que entender cómo funciona mi familia. Crecí en un hogar donde los límites eran vistos como una ofensa personal. La privacidad era egoísmo y la individualidad, una traición a la unidad familiar. Y en el centro de este sistema solar tóxico, mi hermana mayor, Mariana, era el sol. Y yo, solo un planeta olvidado girando a su alrededor, existiendo únicamente para reflejar su luz. Mi museo del dolor personal tiene varias piezas en exhibición, recuerdos tan vívidos que a veces siento que todavía están sucediendo. La primera pieza es un vestido de satén color lavanda. Tenía 15 años. Mis padres, después de meses de súplicas, me habían comprado un vestido para mi fiesta de graduación de la secundaria. Era la primera prenda verdaderamente cara y hermosa que había tenido. Lo guardaba en mi armario, envuelto en plástico, y a veces lo sacaba solo para admirarlo. Una semana antes de mi fiesta, Mariana, que ya tenía 18 y salía a fiestas cada fin de semana, entró a mi cuarto. «¿Me lo prestas?», dijo, ni siquiera fue una pregunta. Señaló el vestido. «Tengo una fiesta súper importante y no tengo nada que ponerme». Mi corazón se hundió. «No, Mariana. Es para mi graduación, es nuevo». Se rió, una risa condescendiente que conocía demasiado bien. «Ay, no seas exagerada. Solo será una noche. Te lo devolveré perfecto».
Por supuesto que me negué. Y por supuesto, eso no la detuvo. Esa noche, mientras yo estaba en casa de una amiga, simplemente lo tomó. Regresó a las 3 de la mañana y a la mañana siguiente encontré el vestido hecho una bola en el suelo de su habitación. Tenía un enganchón enorme en la falda y una mancha oscura de vino tinto cerca del dobladillo. Estaba arruinado. Cuando llorando le mostré el vestido a mi madre, ella suspiró con fastidio. Arcelia, por favor. Ya encontrarás qué ponerte. Fue un accidente. Además, ¿para qué lo dejas a la vista? Es tu hermana mayor, tienes que aprender a compartir. Mariana ni siquiera se disculpó. Simplemente se encogió de hombros y dijo, te dije que no era para tanto. La segunda pieza de mi museo es mucho más dolorosa, porque no era un objeto, sino una herida invisible. Tenía 12 años y mi abuela nos había regalado un jarrón de cristal de Bohemia, una reliquia familiar. Un día, jugando, Mariana lo tiró accidentalmente. Se rompió en 1000 pedazos. Cuando mis padres llegaron, Mariana, con lágrimas de cocodrilo, dijo que yo la había empujado. Yo, estúpidamente, pensé que la verdad importaba. No es cierto, mamá. Ella estaba corriendo y se tropezó. Mi madre, Elena, me miró con una frialdad que me heló los huesos. ¿Estás llamando mentirosa a tu hermana? Pero es la verdad, insistí. Esa fue la primera vez que experimenté el arma más letal de mi madre, la ley del hielo. Durante una semana entera, no me habló. Me servía la comida en silencio, ignoraba mis preguntas, miraba a través de mí como si yo fuera de cristal. Mi padre, Gaspar, solo me decía en susurros, ya, mija. Pídele perdón a tu mamá y a tu hermana para que todo esté en paz. El mensaje era claro, la verdad no importaba, la paz de la familia, sí. Y la paz de la familia dependía de que Mariana siempre estuviera feliz y yo siempre me callara. Aprendí la lección. El silencio se convirtió en mi refugio, mi armadura. Acusar a mi hermana era un pecado capital. La última pieza es un estado de cuenta bancario. A los 24 años, después de mi primer año en la firma de arquitectos, recibí un bono inesperado por un proyecto exitoso. Era una cantidad considerable, suficiente para liquidar la mitad de mi préstamo estudiantil. Me sentía en la cima del mundo. Fui a casa ese fin de semana para celebrar con ellos. Al segundo día, mi padre se sentó conmigo, con una expresión grave. Me explicó que Mariana había intentado empezar un negocio de joyería artesanal que había fracasado estrepitosamente, dejándola con una enorme deuda en tarjetas de crédito. Sabemos de tu bono, mija, dijo mi madre, uniéndose a la conversación. Tu hermana realmente te necesita ahora. Es tu deber ayudarla. No fue una petición. Fue una sentencia. Argumenté que necesitaba ese dinero para mis deudas. La respuesta fue unánime, mis deudas podían esperar, la emergencia de Mariana no. Al final, transferí casi todo el bono a la cuenta de mi hermana. Ella me lo agradeció con un mensaje de texto. Nunca me lo pagó. Así que, cuando digo que me costó 10 años comprar mi villa, no solo hablo de dinero. Hablo de una vida entera de ser la red de seguridad, la que cede, la que se sacrifica en el altar de la unidad familiar. Comprar esa villa no fue solo una transacción inmobiliaria. Fue un acto de rebelión. Fue mi declaración silenciosa de que, por fin, iba a construir algo que nadie pudiera quitarme. Qué ingenua fui. El día que el notario me entregó las escrituras y las llaves de la villa, sentí un vértigo que casi me dobla las rodillas. La sostuve en la palma de mi mano, el metal frío y pesado se sentía como el objeto más valioso del universo. Era real. Después de una década de visualizarlo, de soñarlo en mis noches de insomnio, era mío. Mi primer impulso fue llamar a mi familia. A pesar de todo, una parte de mí todavía anhelaba su aprobación, la validación que rara vez recibía. Marqué el número de la casa de mis padres, con el corazón latiéndome en la garganta por la emoción. Mamá, papá. Están sentados, dije, tratando de contener la alegría en mi voz. ¿Adivinen qué? Lo hice. Compré la casa.
Tengo las llaves en mi mano. Hubo un silencio momentáneo, seguido por la voz de mi madre. ¿Qué casa, mija? El departamentito ese que estabas viendo. No, mamá. La villa. La de Huatulco. La que les mostré en las fotos. No puede ser, exclamó mi padre al fondo. Felicidades, campeona. Sabía que lo lograrías. Por un instante, me permití sentir el calor de su orgullo. Parecía genuino. Mi madre tomó el teléfono de nuevo. ¡Ay, Arcelia, qué emoción! Una casa en la playa. ¡Qué maravilla! Mariana va a estar feliz cuando se entere. Tenemos que ir a conocerla pronto. Claro que sí, mamá. En cuanto me instale, los invitaré a todos. Y entonces, empezaron a aparecer. Pequeñas, sutiles, pero inconfundibles. Las banderas rojas. La primera vino de mi madre. Oye, mija, dijo en un tono casual, casi como si se le acabara de ocurrir. Debería sacarnos un juego de llaves. Ya sabes, para emergencias. Uno nunca sabe, por si se te pierden las tuyas o algo. Parpadeé. ¿Llaves? Pero si ustedes viven en Toluca, a 8 horas de aquí. ¿Qué emergencia podría ser? Bueno, uno nunca sabe, repitió. Es mejor prevenir. Somos familia, ¿no? Antes de que pudiera procesarlo, mi hermana Mariana, quien debió haber escuchado la conversación por el altavoz, tomó el teléfono. Su voz era puro entusiasmo fingido. Celita. Felicidades. ¡Qué increíble! Oye, estaba viendo las fotos que mandaste. La recámara que tiene el balcón grande con la hamaca, esa da al este, ¿verdad? Para ver el amanecer. Esa tiene que ser la mía cuando vayamos. Me la pido. No dijo la recámara de invitados. Dijo la mía. Como si estuviera eligiendo un dulce en una tienda. Tartamudeé algo como sí, bueno, ya veremos la distribución cuando vengan. La tercera bandera roja, y la más grande, vino de mi padre Gaspar. Cuando volvió a tomar el auricular, se rió con esa risa bonachona que usaba para suavizar las demandas más irrazonables. Esto es fantástico, Arcelia. Ahora sí. Ya tenemos lugar para las vacaciones familiares. Gratis. Se acabaron los hoteles caros. La villa de la familia en la playa. La villa de la familia. La frase se me clavó en el pecho como un cuchillo de hielo. No dijo tu villa. No dijo la villa de Arcelia. Dijo la villa de la familia. 3 palabras que, en mi diccionario familiar, significaban una cosa, propiedad de todos, responsabilidad de Arcelia. En las semanas siguientes, la frase se repitió como un mantra en cada llamada y mensaje de texto. ¿Cómo va todo en la villa familiar? Ya queremos ir a la villa familiar. Tu tía Carmen está preguntando cuándo puede llevar a los niños a la villa familiar. Cada vez que lo oía, sentía una pequeña punzada de pánico. Traté de corregirlo sutilmente. Sí, todo bien en mi villa. Claro, cuando mi casa esté lista, los invitaré. Pero era como intentar detener una marea con las manos. Ellos no me oían. O no querían oírme. En mi ingenua felicidad, me dije a mí misma que estaban emocionados por mí. Que era su forma torpe de expresar orgullo. Me convencí de que una vez que estuvieran allí, entenderían que esta era mi casa, mi espacio, gobernado por mis reglas. Creí que el respeto vendría de forma natural al ver la magnitud de lo que había logrado por mi cuenta. Me equivoqué de una forma tan garrafal que, al recordarlo ahora, me avergüenzo de mi propia ceguera. Estaba tan desesperada por su aprobación que ignoré todas las señales de advertencia. No estaban celebrando mi independencia. Estaban celebrando su nueva adquisición. Y la primera inspección de su propiedad no tardaría en llegar. Decidí que la primera visita oficial sería en Navidad. La idea, en mi cabeza, era perfecta. Sería mi oportunidad de establecer el tono, de ser la anfitriona en mis propios términos.
Planché manteles, compré copas de vino nuevas, e incluso puse pequeñas canastas de bienvenida en las habitaciones de invitados con jabones artesanales y chocolates de Oaxaca. Quería que fuera especial. Quería crear nuevas tradiciones. Invité a mis padres y a Mariana y su esposo para la semana de Navidad, pidiéndoles que llegaran el miércoles 22 para darme tiempo de terminar un proyecto importante del trabajo. Llegaron el lunes 20 a las 9 de la mañana. Estaba en medio de una videollamada con un cliente importante cuando escuché el sonido inconfundible del coche de mi padre en la entrada de grava. Miré por la ventana de mi estudio, incrédula. No solo era su camioneta, sino también el coche de Mariana, y detrás de ellos, otro vehículo que no reconocí. Me disculpé con mi cliente y bajé corriendo las escaleras justo cuando mi madre abría la puerta principal con la llave que, en un momento de debilidad, le había dado. «¡Sorpresa!», gritó, entrando con 2 maletas. «Pensamos en venir antes para ayudarte con los preparativos». Detrás de ella entraron mi padre, Mariana, su esposo, sus 2 hijos pequeños, y del tercer coche, bajaron mi tía Carmen y sus 3 hijos adolescentes. Una oleada de 13 personas invadió mi sala de estar, mi santuario de paz, en cuestión de segundos. «Tía, ¿qué haces aquí?» «No sabía que venías», logré decir, sintiendo como el aire se me escapaba de los pulmones. Mi tía Carmen me dio un abrazo aplastante. «Ay, mija, ¿cómo íbamos a perdernos la primera Navidad en la villa familiar? Tu mamá nos invitó. Espero no te moleste». La pregunta era retórica, por supuesto. Ya estaban allí, sus maletas formando una barricada en mi pasillo. El caos se desató. Los niños pequeños de Mariana, Leo y Mateo, empezaron a correr por toda la casa, gritando y tocando todo. Los adolescentes de mi tía Carmen inmediatamente preguntaron por la clave del wifi y se atrincheraron en las habitaciones de invitados, con la música a todo volumen. Mi madre marchó directamente a mi cocina, abrió mi refrigerador y chasqueó la lengua. «Uy, Arcelia, casi no tienes nada. Qué bueno que trajimos comida». Acto seguido, empezó a reorganizar mi alacena, moviendo mis especias orgánicas y mi café de grano para hacer espacio a sus latas de atún y paquetes de galletas Marías. «Así es más eficiente», declaró. Esa semana fue una tortura. Mi villa, diseñada para la calma y la contemplación, se convirtió en una estación de autobuses. La música de los adolescentes competía con las caricaturas de los niños y las telenovelas que mi madre y mi tía veían a todo volumen en la sala. El clímax de la invasión ocurrió en Nochebuena. Yo había pasado 2 días cocinando un menú especial, bacalao, romeritos, una ensalada de manzana. Justo antes de la cena, me di cuenta de que Leo y Mateo estaban demasiado silenciosos. Fui a la sala y el corazón se me detuvo. Estaban sentados en mi sofá de lino blanco, un sofá que me había costado una fortuna y que era la pieza central de mi diseño, dibujando con plumones permanentes de colores brillantes. A su lado, un vaso de refresco de uva se había derramado, creando una mancha morada y pegajosa que se expandía como una nube de tormenta. «Leo, Mateo. ¿Qué están haciendo?», grité, corriendo hacia ellos. Mariana apareció, mirando su teléfono. Levantó la vista, vio la escena y se encogió de hombros. «Son niños, Arcelia. Están explorando su creatividad». «Pero es mi sofá. Es nuevo». «Es blanco», le dije, mi voz temblando de ira y frustración. Ella me miró con una ceja arqueada. «¿Y quién te manda a comprar muebles blancos, sabiendo que tienes familia y que hay niños? Deberías haber sido más práctica». Ni una disculpa. Ni un intento de ayudar a limpiar. La culpa, de alguna manera, era mía. Por tener cosas bonitas. Por no anticipar su falta de respeto. Esa noche, mientras todos dormían, yo estaba en la cocina, tratando inútilmente de quitar las manchas con un trapo y lágrimas en los ojos. Escuché a mi madre y a mi tía hablando en la terraza. «La verdad, esta casa es una bendición», decía mi tía Carmen. «Imagínate, las vacaciones de Semana Santa aquí van a ser increíbles». «Claro», respondió mi madre. «Arcelia siempre fue muy hogareña. Le gusta tenernos aquí».
Al final del día, para eso trabajó tanto, ¿no? Para compartirlo con su familia. Me quedé helada. En su mente, mi década de sacrificios no era para mi independencia o mi paz. Era para su comodidad. Yo no era la dueña de un santuario. Era la administradora de su resort personal. Y lo peor estaba por venir. Pasaron los meses, y las visitas sorpresas se convirtieron en una norma. Un fin de semana era mi padre con sus amigos de la pesca, que usaban mi ducha para enjuagar sus equipos y dejaban un rastro de arena y escamas. Otro fin de semana era Mariana, que necesitaba desestresarse de la ciudad y se instalaba en la recámara principal, usando mis cremas y perfumes como si fueran suyos. Cada intento mío por establecer reglas era recibido con la misma respuesta: no seas exagerada, es que te estás volviendo muy egoísta, somos familia, no huéspedes de hotel. La situación llegó a un punto crítico en septiembre, casi 2 años después de que compré la villa. La familia entera se reunió en Toluca para celebrar el cumpleaños de mi padre. El ambiente era el de siempre, ruidoso, caótico, con todos hablando al mismo tiempo. En medio de la cena, Mariana, con una sonrisa radiante, se puso de pie y levantó su copa. Familia, anunció, su voz vibrando de emoción. Damián y yo tenemos algo que decirles. Nos vamos a casar. La sala estalló en aplausos y felicitaciones. Damián, su novio de toda la vida, se veía feliz y un poco abrumado. Yo también me sentí feliz por ella, genuinamente. A pesar de todo, era mi hermana. Me acerqué a abrazarla y le deseé lo mejor. El error fue pensar que ese momento de felicidad podría existir sin que yo tuviera que pagar un precio por él. Estábamos en el postre cuando la bomba cayó. No fue Mariana quien la lanzó, sino mi tía Carmen, la autoproclamada matriarca y organizadora de todo. Bueno, hay que empezar a planear, dijo, dando una palmada. Mariana, ¿ya pensaste en el lugar? Porque yo tengo la idea perfecta. Se giró y me miró directamente, con una sonrisa que no me gustó nada. La boda tiene que ser en la villa de Arcelia. ¿Se imaginan? La ceremonia en la playa al atardecer, la fiesta en esa terraza enorme. Sería un sueño. Mi madre, Elena, aplaudió. Carmen, qué gran idea. Perfecto. Así nos ahorramos una fortuna en la renta de un lugar. Y es tan significativo, en la villa familiar. Sentí como se me helaba la sangre. Todas las miradas se posaron en mí, esperando mi alegre confirmación. Mi garganta se secó. «Guau, tía, es una idea», logré articular. Pero no creo que la villa esté equipada para algo así. Es una casa, no un salón de eventos. El tema de los baños, el estacionamiento, los vecinos. Mariana me interrumpió con un gesto displicente. Ay, Celita, no empieces con tus cosas de arquitecta. ¿Baños? Ponemos unos portátiles. ¿Estacionamiento? Que se estacionen en la calle. ¿Vecinos? Que se aguanten por una noche. Es mi boda, por el amor de Dios. Traté de razonar. Mariana, una boda para, no sé, 100, 150 personas. Requiere una logística enorme. Mi sistema eléctrico podría no aguantar, la fosa séptica. Mi padre me puso una mano en el hombro. Mija, no te preocupes por los detalles. Lo resolvemos. Lo importante es que tu hermana tenga la boda de sus sueños. Y qué mejor lugar que uno que representa el éxito de la familia. El éxito de la familia. No mi éxito. De nuevo esa narrativa. La conversación continuó sin mí, como si mi opinión fuera un mero trámite. Hablaban de floristas, de carpas, de menús. Yo estaba sentada allí, en silencio, sintiéndome completamente invisible. No me estaban pidiendo permiso. Me estaban informando de una decisión que ya habían tomado. Esa noche, cuando por fin logré hablar con Mariana a solas, intenté apelar a su sentido común. Por favor, piénsalo. Es un riesgo enorme para mi casa. Hay lugares preciosos en Huatulco especializados en bodas. Yo te ayudo a buscarlos, incluso te ayudo con un poco de dinero para la renta.
Ella me miró con una expresión que era una mezcla de lástima y fastidio. Arcelia, de verdad no lo entiendes, ¿verdad? No quiero un lugar. Quiero mi boda en nuestra casa de playa. ¿Por qué tienes que hacerlo todo tan difícil? A veces creo que te da envidia que yo sí me vaya a casar y tú sigas sola. Esa fue la daga final. No solo desestimó mis preocupaciones legítimas, sino que las atribuyó a un defecto de mi carácter, a la envidia. Me di la vuelta y me fui sin decir una palabra más. La batalla estaba perdida. O eso creía yo. La guerra, sin embargo, apenas estaba por comenzar. Hacemos una pequeña pausa. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón. Después de esa desastrosa cena de cumpleaños, opté por la estrategia que mejor conocía, el avestruz. Metí la cabeza en la arena y esperé que el problema desapareciera. No respondía a las llamadas de mi madre o mi tía cuando sabía que eran para hablar de la planeación. Cuando Mariana me enviaba fotos de vestidos de novia o arreglos florales por WhatsApp, yo solo respondía con un emoji de pulgar arriba. Esperaba que mi falta de entusiasmo y cooperación les enviara el mensaje. ¡Qué tonta! En mi familia, el silencio no se interpreta como desacuerdo, se interpreta como consentimiento. Unas semanas después, tuve que hacer un viaje de trabajo de 3 días a Monterrey. Le avisé a mi madre, más por costumbre que por otra cosa. «Qué bueno que me dices, mija, para no preocuparme», dijo. Una mentira piadosa. El viaje fue agotador y mi vuelo de regreso se retrasó. Aterricé en el aeropuerto de Huatulco pasada la medianoche del jueves, exhausta y anhelando mi cama. Tomé un taxi a mi villa. Desde la distancia, vi que las luces de la sala estaban encendidas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Había olvidado apagarlas? ¿O era algo peor? Entré con cautela. Sobre la barra de mi cocina, había planos, muestras de telas y una laptop abierta. En el centro de mi sala, de pie, de espaldas a mí, estaban Mariana y una mujer desconocida, alta y delgada, vestida impecablemente de negro. Estaban discutiendo sobre dónde colocar la pista de baile. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Se giraron, sobresaltadas. Mariana me miró sin una pizca de vergüenza. Celita. ¿Y llegaste? Pensé que no volvías hasta mañana. Luego, señaló a la mujer. Ella es Beatriz, mi wedding planner. Estábamos, tomando unas medidas. La mujer, Beatriz, me tendió una mano con una sonrisa profesional y fría. Arcelia, un placer. Tienes un espacio con mucho potencial, aunque un poco minimalista para mi gusto. Pero no te preocupes, con las telas y las flores correctas, podemos hacerlo mucho más cálido. Estaba estupefacta. ¿Cómo entraron? Ay, por favor, dijo Mariana, rodando los ojos. Le pedí a tu vecina, la señora Carmen, que nos abriera. Le dije que veníamos de tu parte a revisar unas cosas para la boda. Es un encanto. Había violado la confianza de mi vecina, había mentido, y ahora estaba aquí, con una extraña, rediseñando mi casa. Sentí una oleada de ira tan intensa que me mareé. Mariana, quiero que se vayan. Ahora mismo. Beatriz me miró como si yo fuera una empleada impertinente. Cariño, estamos en medio de una consulta muy importante. La señora Elena y Mariana me contrataron para crear un evento de primer nivel, y eso es lo que haré. Se dirigió a Mariana, ignorándome por completo. Como te decía, si quitamos ese sofá blanco tan poco práctico, podemos poner una barra de martinis aquí. Es mi sofá, exploté. Es mi casa. Y no he autorizado ninguna boda aquí. Mariana suspiró dramáticamente. Arcelia, ya hablamos de esto. Deja de hacer un berrinche. Beatriz es una profesional y sabe lo que hace. Nos estamos quedando unos días para afinar detalles. ¿Se están quedando? Aquí. Pues claro, ¿dónde más? No vamos a pagar un hotel teniendo la villa familiar.
Beatriz, mientras tanto, caminaba por mi espacio, tocando mis paredes, midiendo mis ventanas con un dispositivo láser, hablando en voz baja con su asistente por teléfono. Sí, necesitaré un generador de respaldo. La instalación eléctrica de la casa parece muy básica. Me sentí violada. Era una intrusión en cada nivel. No era solo mi espacio físico, era mi espacio profesional. Yo, la arquitecta que había diseñado y cuidado cada centavo de esta casa, estaba siendo tratada como un obstáculo, como un detalle irrelevante en el gran plan de mi hermana. Beatriz me entregó una carpeta. Aquí está el cronograma preliminar. Necesitaremos acceso total a la propiedad desde el miércoles anterior a la boda para el montaje. Y tu recámara principal es perfecta para el bridal suite. Tiene una luz fantástica. La miré, luego miré a mi hermana, que asentía con aprobación a todo lo que la planeadora decía. Y en ese momento, supe que la estrategia del avestruz había terminado. Si quería recuperar mi casa, mi santuario, iba a tener que luchar. Y la primera batalla sería una confrontación directa, una que había evitado toda mi vida. Al día siguiente, después de una noche sin dormir escuchando a Mariana y a Beatriz susurrar y planear en la habitación de invitados, les exigí que se fueran. Se fueron de mala gana, dejándome con una sensación de suciedad en mi propia casa. Esa misma tarde, envié un mensaje al grupo de chat familiar. Necesitamos tener una reunión por videollamada. Esta noche. Es urgente. A las 8 en punto, mi pantalla de laptop se llenó con sus caras. Mis padres, Gaspar y Elena, en el sofá de su casa en Toluca. Mi tía Carmen, desde su cocina. Y Mariana, con una expresión de mártir, sentada en su propio apartamento. Tomé una respiración profunda. Los reuní porque quiero dejar algo absolutamente claro, comencé, mis manos temblando bajo la mesa. Agradezco el entusiasmo, pero no me siento cómoda prestando mi casa para la boda de Mariana. No va a suceder. El silencio fue ensordecedor. Luego, la primera en hablar fue mi tía Carmen. Pero, ¿por qué no, mija? ¿Qué tiene de malo? Es una alegría para la familia. No se trata de eso, tía. Se trata de que es mi residencia privada. No es un lugar para eventos de cientos de personas. Es una cuestión de seguridad, de responsabilidad y, francamente, de mi paz mental. Mi madre, Elena, me miró con esa expresión de decepción que había perfeccionado a lo largo de los años. Arcelia, siempre supe que el dinero te cambiaría. Te estás volviendo dura, fría. ¿Dónde quedó la niña dulce que criamos? Mamá, esto no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el respeto. Nadie me preguntó. Dieron por hecho que yo estaría de acuerdo, y eso no está bien. Mariana, que había estado callada, finalmente habló, su voz goteando victimismo. ¿Respeto? ¿Y qué hay del respeto a mi sueño? Siempre soñé con una boda en la playa. Tú tienes una casa perfecta y ni siquiera la usas la mayor parte del tiempo. ¿Te cuesta tanto compartir un poco de tu buena suerte conmigo? No es suerte, Mariana. Es trabajo. 10 años de mi vida están en esa casa. Oh, por favor, se burló. No empieces con tu discurso de la pobrecita trabajadora. Como si los demás no trabajáramos. Mi padre, Gaspar, intentó ser el pacificador, como siempre. A ver. Calma. Arcelia, mija, entiendo tus preocupaciones. Pero ya se han hecho planes. Tu hermana ha contratado proveedores. Sería muy vergonzoso cancelar ahora. Más vergonzoso es planear una fiesta en la casa de alguien sin su permiso, repliqué, mi voz subiendo de volumen. Hablo de costos, de seguros, de responsabilidad legal si alguien se lastima. Y entonces, mi madre, en la cúspide de su frustración, cometió el error que lo cambió todo. Explotó. Costos. Y siempre pensando en los malditos costos, gritó, su cara enrojecida en la pantalla. ¿Sabes qué, Arcelia? Y ya basta de tu egoísmo. Para que lo sepas, tu padre y yo ya le dimos a tu hermana 200,000 pesos para los depósitos de la boda. 200,000.
¿Y a ti te duele prestar el bendito lugar? ¿Qué hija tan malagradecida eres? El mundo se detuvo. 200,000 pesos. La cifra rebotó en mi cráneo. Recordé mis años de universidad. Recordé haber trabajado en 3 lugares diferentes, de mesera, en un centro de copiado, y dando clases de regularización a niños de primaria. Recordé haber vivido a base de atún en lata. Recordé haber llorado de estrés cuando no podía pagar los libros de un semestre. Y recuerdo, con una claridad dolorosa, haberles pedido ayuda a mis padres, solo para que me dijeran, con caras compungidas, que la situación estaba muy difícil, que no había dinero. Que tenía que aprender a valerme por mí misma. Y ahora, así, sin más, le habían dado a Mariana el equivalente a casi la mitad de lo que me costó el enganche de mi casa. No para una emergencia. No para su educación. Para una fiesta. Los miré a todos en la pantalla. La cara triunfante de mi hermana, la furia de mi madre, la incomodidad de mi padre, que ahora miraba al suelo. Y comprendí. Nunca se había tratado de unidad familiar. Siempre se había tratado de una jerarquía. Y yo siempre había estado en la parte más baja. La traición fue tan profunda, tan absoluta, que algo dentro de mí se rompió. O quizás, algo finalmente se reconstruyó, pero de un material mucho más duro. El temblor de mis manos se detuvo. Una calma gélida se apoderó de mí. Gracias, mamá, dije, mi voz sonando extrañamente serena. Gracias por aclarar las cosas. Y antes de que pudieran responder, terminé la llamada. Después de la videollamada, un silencio pesado se instaló en la villa. Un silencio que ya no era pacífico, sino ominoso. No hubo más mensajes en el chat familiar. No hubo llamadas. Asumí, erróneamente, que mi negativa final había sido registrada. Que, avergonzados por la revelación del dinero, finalmente me dejarían en paz. Pasaron 3 semanas de esta extraña tregua. Empecé a relajarme. Comencé a creer que la crisis había pasado. Estaba sentada en mi estudio una tarde, trabajando en el diseño de un pequeño hotel boutique, cuando escuché que alguien llamaba a mi puerta. Era mi vecina, la señora Consuelo, una mujer mayor y amable que regaba mis plantas cuando yo no estaba. Arcelia, mija, disculpa la molestia, dijo, extendiéndome un sobre grueso y elegante. Esto llegó a mi buzón por error, pero tiene tu dirección. Pensé en traértelo de una vez. Le di las gracias y tomé el sobre. Era de un papel cremoso, pesado, con letras plateadas en relieve. Mi nombre no estaba en él. Lo abrí, confundida. Dentro, una tarjeta aún más lujosa. Mariana y Damián tienen el honor de invitarle a celebrar su unión matrimonial. Y debajo, en una caligrafía impecable. Sábado, 15 de noviembre 5 de la tarde ceremonia y recepción dirección, la dirección exacta de mi villa. 300 invitados. Tuve que leerlo 3 veces. Mis ojos recorrían las palabras, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. 300 invitados. Mi dirección. Impresa. Enviada. Era una declaración de guerra. Era la máxima humillación. No solo habían ignorado mi negativa, sino que la habían pisoteado y habían seguido adelante, haciéndolo oficial, público. Me imaginé a 300 personas, amigos, familiares lejanos, compañeros de trabajo de Damián, recibiendo esta invitación, marcando la fecha en sus calendarios, planeando su viaje a mi casa. Sentí una náusea violenta. Corrí al baño y vomité. Era el sabor amargo de la impotencia, de la falta de respeto absoluta. Cuando me recuperé, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos inyectados en sangre y una expresión de furia que nunca antes había visto en mi rostro. La Arcelia que evitaba el conflicto, la que se callaba para mantener la paz, había muerto. En ese momento, solo había una persona con la que podía hablar. Mi tío Roberto. Era el hermano menor de mi padre, un ingeniero que vivía en Querétaro y que siempre se había mantenido al margen del drama familiar. Era un hombre pragmático, directo y, lo más importante, siempre me había tratado como a una igual. Marqué su número, mi mano completamente firme.
Le conté todo, desde la videollamada y el dinero, hasta la invitación que sostenía en mi mano. Él escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una pausa. Sobrina, dijo finalmente, su voz grave y calmada. Has sido demasiado buena durante demasiado tiempo. Les diste tu silencio, y lo tomaron como debilidad. Les diste tu espacio, y lo tomaron como si fuera suyo. A veces, la única forma de que la gente respete tus límites es electrificando la cerca. ¿Qué hago, tío? ¿Les llamo? ¿Les grito? No, respondió con firmeza. Ya no hables. Actúa. Esta es tu propiedad. Es tu fortaleza. Y tienes todo el derecho del mundo a defenderla. No uses sus armas, el drama, la culpa. Usa las tuyas, la inteligencia, la ley y el elemento sorpresa. Colgué el teléfono, las palabras de mi tío resonando en mi cabeza. Electrificando la cerca. Tenía razón. La diplomacia había fracasado. Las súplicas habían sido ignoradas. Las negativas directas habían sido desafiadas. Era hora de construir un muro. Un muro legal, financiero e inexpugnable. Esa noche, no busqué abogados. No busqué confrontaciones. Abrí mi laptop y, con una calma depredadora, busqué renta de villas de lujo en Huatulco. La guerra había sido declarada por ellos, pero yo iba a elegir el campo de batalla. Y se iba a librar en mis términos. Mi investigación me llevó a una empresa con un nombre que parecía una premonición, Villas de Lujo Oaxaca. Su portafolio era impecable, sus clientes eran de alto perfil y sus políticas de privacidad, estrictas. Al día siguiente, llamé y concerté una cita. Me recibió una mujer llamada Olivia, la directora. Era elegante, aguda y no perdía el tiempo. Recorrió mi villa con una mirada experta, asintiendo en silencio, evaluando cada detalle, desde la calidad de los acabados hasta el sistema de seguridad. Es una propiedad excepcional, Arcelia, dijo finalmente, sentándose en uno de los sillones de mi terraza. Minimalista, pero con un gusto impecable. La vista es de $1 millón. ¿Por qué quieres rentarla? Decidí ser honesta, al menos en parte. Tengo un asunto familiar, complicado, y necesito asegurar que la propiedad esté ocupada y sea inaccesible durante un periodo específico en noviembre. Olivia arqueó una ceja, una chispa de comprensión en sus ojos. Entiendo perfectamente. Los asuntos familiares son una de nuestras especialidades no oficiales. Sonrió por primera vez. Y, de hecho, podrías tener una suerte increíble. Acabamos de tener una cancelación de última hora para las fechas exactas que mencionas. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿En serio? Sí. Una propiedad más grande en la bahía de Tangolunda. Al parecer, una tubería principal reventó y causó una inundación masiva. Un desastre. Y nuestro cliente digamos que no es flexible. Necesitan una reubicación inmediata para la segunda y tercera semana de noviembre. Una propiedad de lujo, aislada y, sobre todo, privada. ¿Quién es el cliente, si se puede saber? Olivia dudó un instante y luego bajó la voz. Normalmente no lo diría, pero dado que necesitamos tu ayuda, seré franca. La clienta es Xaviera de la Torre. Casi me atraganto. Xaviera de la Torre no era solo una actriz. Era la reina de las telenovelas. Una leyenda viviente en México, famosa tanto por su talento como por su aversión a los paparazzi. Si ella rentaba mi casa, la privacidad no sería una sugerencia, sería un mandato absoluto. Ella y su familia necesitan un lugar para sus vacaciones anuales, continuó Olivia. Están dispuestos a pagar una prima considerable por las molestias de última hora. Y cuando digo considerable, me refiero a una cifra que probablemente cubriría tu hipoteca por un buen par de años. Me explicó los términos. El contrato sería por 10 días, comenzando el miércoles antes de la boda de Mariana y terminando el fin de semana siguiente. Requerían exclusividad total. Nadie, ni siquiera yo, podría poner un pie en la propiedad sin autorización previa.
Y lo más importante, el contrato incluiría una cláusula de seguridad y privacidad, que estipulaba que la agencia proporcionaría un equipo de seguridad privada 24/7 para patrullar el perímetro y controlar el acceso. Cualquier intento de ingreso no autorizado sería tratado como una violación de la propiedad privada. Era perfecto. Era más que perfecto. Era una fortaleza legal impenetrable. Además, añadió Olivia, como si necesitara más convencimiento, el contrato es blindado. Una vez firmado, las penalizaciones por cancelación por parte del propietario son astronómicas. No hay vuelta atrás. Donde firmo, dije, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. Esa tarde, con el contrato firmado en mi correo electrónico, hice dos cosas. Primero, transferí el sustancial adelanto que Villas de Lujo Oaxaca me depositó a una cuenta de ahorro separada. Segundo, reservé una suite en un pequeño hotel boutique ecológico en las montañas de la Sierra Sur de Oaxaca, un lugar sin señal de celular y con la promesa de paz absoluta. Estaría allí durante todo el periodo de la boda, inalcanzable. El plan estaba en marcha. La cerca no solo estaba electrificada, estaba rodeada por un campo de fuerza de celebridades y abogados. Y mi familia estaba caminando directamente hacia ella, completamente a ciegas, tarareando la marcha nupcial. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo ni ansiedad. Sentí una extraña y peligrosa calma. Era la calma que precede a la tormenta perfecta. Las semanas previas al 15 de noviembre fueron las más surrealistas de mi vida. Vivía una doble vida. De cara a mi familia, seguía siendo la Arcelia pasivo-agresiva de siempre. El grupo de chat familiar, los Gasparinos, se reactivó con una furia de planeación. Mamá, Celita, ¿crees que al vecino le moleste si usamos parte de su jardín para el estacionamiento de los proveedores? Yo, no sé, mamá. Tendrías que preguntarle. Mariana, oye, necesito las medidas exactas de la pared de la sala. La que da a la terraza. Es para el fondo de la mesa de dulces. Mándamelas, ¿no? Porfa. Yo, estoy ocupada con un proyecto. Te las mando luego. Tía Carmen, Arcelia, sobrina, ¿hay suficientes toallas para los invitados que se van a quedar a dormir? Porque si no, para llevar unas. Seremos como 15. Yo, creo que sí hay. Cada mensaje era una pequeña agresión, una reafirmación de su derecho adquirido sobre mi vida. Pero ahora, en lugar de causarme angustia, cada mensaje alimentaba mi resolución. Eran la gasolina para el fuego que ardía lentamente en mi interior. No les di ninguna confirmación explícita, pero tampoco ninguna negativa. Mi ambigüedad, que antes era una herramienta de evasión, ahora era un arma de guerra psicológica. Dejé que se cocinaran en su propia arrogancia. Mientras tanto, mi otra vida era un modelo de eficiencia silenciosa. Tuve varias llamadas con Olivia, repasando los detalles logísticos. Organicé que mis objetos más personales, mis libros de arquitectura, mis fotografías, los pocos recuerdos de mis abuelos que atesoraba, fueran guardados bajo llave en mi estudio. Reemplacé mis fotos familiares con impresiones de paisajes de la costa oaxaqueña que compré en línea. Lentamente, despersonalicé mi casa, convirtiéndola en un caparazón hermoso pero anónimo, listo para su nueva y temporal ocupante. La última semana fue la más tensa. Mariana me llamó. Oye, Celita, solo para confirmar, llegaremos el miércoles 12 para empezar a instalar la carpa y las luces. Beatriz y su equipo necesitan todo el día. ¿Estarás ahí para recibirnos? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero mi voz salió tranquila. El miércoles, sí, claro. Aquí estaré. Fue la única mentira directa que dije en todo el proceso. Y se sintió sorprendentemente bien. El martes 11 por la noche, con mi pequeña maleta en la puerta, le di un último vistazo a mi villa. Estaba impecable, silenciosa, perfecta. Parecía contener la respiración, esperando el drama que estaba a punto de desatarse. Apagué la última luz y salí, cerrando la puerta detrás de mí. No sentí tristeza. No sentí culpa. Sentí que estaba a punto de recuperar algo mucho más valioso que una casa.
Estaba a punto de recuperarme a mí misma. Amigas y amigos, aprovechando esta pausa, ¿qué les parece si juntos ayudamos a que esta bella historia llegue a más personas? Con un IPR gratuito de ustedes, podemos lograr que otros también la descubran. Llegué a la villa el miércoles, 12 de noviembre a las 8 de la mañana. El aire era fresco y el cielo estaba despejado. No venía del aeropuerto ni de un viaje de trabajo. Venía de un hotel cercano donde había pasado la noche. Quería estar allí para presenciarlo todo. A las 8:30, puntuales, llegaron 2 camionetas negras sin insignias. De ellas bajaron Olivia, la agente, y 4 hombres corpulentos con trajes discretos y auriculares en los oídos. Eran el equipo de seguridad de Xaviera de la Torre. Mientras Olivia y yo hacíamos un último recorrido, los guardias empezaron a asegurar el perímetro con una eficiencia profesional y silenciosa que resultaba intimidante. A las 9:15, justo como un reloj, la camioneta de Mariana entró por el camino de grava, seguida de cerca por el coche de Beatriz, la wedding planner. Bajaron riendo, cargadas de carpetas y muestras de tela. Celita. Qué puntual, me saludó Mariana con una familiaridad que me revolvió el estómago. Y lista para la transformación. Beatriz trae unas ideas increíbles para las luces colgantes. Me paré en la entrada de la puerta, bloqueando el paso. A mi lado, uno de los guardias de seguridad se movió sutilmente, apenas un cambio de peso, pero su presencia era inconfundible. Mariana, Beatriz, dije, mi voz sonando sorprendentemente calmada y clara. Lamento informarles que ha habido un cambio de planes. La sonrisa de Mariana vaciló. ¿Cambio de planes? ¿De qué hablas? Hoy llega la carpa a mediodía. Me temo que tendrán que cancelarla, respondí. La propiedad ha sido rentada por los próximos 10 días. A partir de ahora. El silencio que siguió fue denso, pesado. Beatriz fue la primera en reaccionar, soltando una risa incrédula. Cariño, qué bromista. Casi me la creo. Ahora, si nos permites, tenemos un cronograma muy apretado. Intentó pasar a mi lado, pero el guardia dio un paso al frente, un muro de músculo y traje negro. La mirada de Beatriz pasó de la diversión a la confusión y luego a la indignación. El color desapareció del rostro de Mariana. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos tipos? ¿Rentada? ¿A quién? Son el equipo de seguridad de mis inquilinos, expliqué, saboreando cada palabra. Y su identidad, por supuesto, es confidencial. Justo en ese momento, como si hubiera sido guionizado por un director de cine, llegó el coche de mis padres. Bajaron sonrientes, cargando una caja con botellas de vino. Y llegó la caballería, gritó mi padre. Su sonrisa se desvaneció al ver la escena en la puerta. ¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras?, preguntó mi madre, Elena. Mariana se giró hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Mamá. Arcelia enloqueció. Dice que rentó la casa. Contrató a estos gorilas para que no nos dejen pasar. La cara de mi madre pasó por una gama de emociones, incredulidad, furia, y finalmente, esa máscara de decepción herida que tan bien manejaba. Arcelia, ¿qué significa esto? ¿Es una broma de mal gusto? La boda de tu hermana es en 3 días. No, mamá. No es una broma, dije, mirándola directamente a los ojos. Es una consecuencia. Es lo que pasa cuando planeas un evento para 300 personas en la propiedad privada de alguien sin su consentimiento. Pero es la villa familiar, gritó la tía Carmen, que había llegado con mis padres y se había mantenido en silencio hasta ese momento. No, tía. Es mi casa. Y la escritura de propiedad que está a mi nombre lo confirma. La situación se descontroló. Mariana empezó a gritarme, llamándome egoísta, envidiosa, víbora. Beatriz, la planeadora, sacó su teléfono y amenazó con demandarme por incumplimiento de contrato verbal, un concepto que obviamente no entendía. Mi padre, Gaspar, intentaba calmar a todos, mientras mi madre me lanzaba dagas con la mirada.
Fue entonces cuando Mariana, en la cúspide de su histeria, me gritó la frase que lo reveló todo. Y claro, para ti es fácil, con tu trabajo y tu villa vacía. Yo tengo que mantener las apariencias por esta familia. Tengo responsabilidades. Un esposo, una vida. Su máscara de hermana perfecta se había caído, revelando la profunda y amarga inseguridad que había debajo. No se trataba de la boda de sus sueños. Se trataba de una competencia que solo existía en su cabeza. En medio del caos, Olivia, que había estado observando desde un segundo plano, se adelantó. Su presencia emanaba una autoridad tranquila que silenció a todos. Buenos días, dijo con una voz suave pero firme. Mi nombre es Olivia, soy la representante de la agencia que gestiona esta propiedad. Les confirmo que la villa ha sido rentada legalmente bajo un contrato exclusivo y blindado. Les pido, por favor, que desalojen las instalaciones. Mi equipo tiene instrucciones de asegurar el perímetro para la llegada de nuestros clientes. Mi tía Carmen bufó. ¿Y quiénes se creen que son sus clientes? ¿El presidente? Olivia sonrió levemente. No puedo revelar esa información. Pero permítanme decirles que su equipo legal está muy interesado en que sus vacaciones transcurran sin ningún tipo de interrupción. Hizo una pausa y luego, como un golpe de gracia, añadió, el licenciado del equipo de la señorita de la Torre nos ha pedido un reporte completo de la situación de seguridad. ¿Habrá algún problema para asegurar la propiedad? El nombre cayó en medio de ellos como una bomba. Xaviera de la Torre. La reina de la televisión. La intocable. Podían gritarme a mí, su hija, su hermana, su sobrina. Pero enfrentarse al aparato legal de una de las mujeres más famosas y poderosas de México era otra cosa. El miedo al escándalo, a la humillación pública, era palpable. Se quedaron helados. La furia en sus rostros fue reemplazada por una pálida comprensión. Habían perdido. No contra mí, sino contra un poder que ni siquiera podían empezar a comprender. Beatriz fue la primera en romper filas. Esto es inaceptable, masculló, pero ya estaba retrocediendo hacia su coche. Tengo que hacer unas llamadas. Mi madre me dirigió una última mirada, llena de un veneno que nunca olvidaré. Has roto esta familia, Arcelia. Espero que estés feliz. Mi padre no dijo nada. Solo negó con la cabeza y se alejó. Mariana fue la última en irse. Se acercó a mí, sus ojos rojos de llorar. Te odio, susurró, con una intensidad que me heló la sangre. Nunca te lo perdonaré. No te pedí que lo hicieras, respondí en voz baja. Mientras sus coches se alejaban, levantando una nube de polvo, me quedé de pie en la entrada de mi casa. El silencio regresó, más profundo y significativo que nunca. No sentí triunfo. No sentí alegría. Sentí un vacío inmenso, el vacío que queda cuando finalmente te amputas una parte de ti que estaba enferma. Y por primera vez, sentí el aire fresco y limpio de la libertad. Esa misma tarde, mientras el equipo de Olivia terminaba de preparar la casa para la llegada de su ilustre clienta, yo conduje hacia las montañas. Mi hotelito boutique era un remanso de paz, un lugar donde el único sonido era el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. Apagué mi teléfono y, durante 3 días, me dediqué a no hacer nada. Caminé por senderos, leí un libro que llevaba meses en mi buró, dormí siestas a mediodía. Fue un detox para el alma. El sábado por la noche, el día de la supuesta boda, encendí mi teléfono. La avalancha fue instantánea. Decenas de llamadas perdidas. Cientos de mensajes de texto y WhatsApp. El apocalipsis digital familiar. Los primeros mensajes eran de furia pura, de tíos y primos lejanos que me acusaban de haber humillado a la familia. Eres una vergüenza, decía uno. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Marianita?, decía otro. Los ignoré. Luego estaban los mensajes de mi madre, una obra maestra de la manipulación emocional. Empezaban con acusaciones, has destruido el día más importante de la vida de tu hermana, seguían con victimismo, no sé qué hicimos mal para merecer una hija como tú, y terminaban con súplicas culposas. Tu padre está destrozado. No ha querido ni comer.
Pero el reporte más detallado, sorprendentemente, vino de un primo, Diego, que siempre había sido más observador que participante. Según él, el caos había sido épico. Lograron encontrar un salón de hotel en el centro de Huatulco, un lugar genérico y sin alma, y tuvieron que notificar a los 300 invitados del cambio de última hora. Más de la mitad, especialmente los que venían de fuera, no pudieron o no quisieron cambiar sus planes. La gran boda soñada de Mariana se había reducido a un evento apresurado y a medio llenar. Diego escribió, fue la fiesta más tensa en la que he estado. Mariana lloró durante todo el vals. Parecía un funeral. Mientras leía, no sentí placer. Sentí una profunda tristeza por el desastre que ellos mismos habían creado. Su arrogancia les había costado caro, no solo en dinero, sino en dignidad. Y entonces, en medio de todo ese ruido digital, vi un mensaje que me detuvo en seco. Era de mi tío Roberto. No contenía acusaciones, ni preguntas, ni drama. Solo una frase. Por primera vez en tu vida, sobrina, te pusiste a ti primero. Estoy orgulloso de ti. Leí esa frase una y otra vez, y sentí que algo se reacomodaba dentro de mí. Una pieza fundamental que había estado fuera de lugar toda mi vida. La validación. No la que yo había buscado desesperadamente en mis padres, sino la que importaba, la de alguien que me veía por quien era realmente. Esa noche, dormí profundamente, sin pesadillas. La guerra había terminado, y aunque el campo de batalla estaba lleno de escombros emocionales, yo había sobrevivido. Y en la distancia, por primera vez, veía la posibilidad de una paz verdadera. Una paz construida por mí y para mí. Pasaron 3 meses de un silencio casi total. La villa volvió a ser mi santuario. Xaviera de la Torre y su familia se fueron, dejando una generosa propina para el personal de limpieza y una nota de agradecimiento escrita a mano. La vida era tranquila. Demasiado tranquila. Un día, el teléfono sonó. Era mi madre. Su voz era melosa, lastimera. Mija, ¿cómo estás? Te extraño mucho. Tu padre y yo hemos estado pensando, creemos que es hora de perdonar y olvidar. La familia es lo más importante. Acepté reunirme con ella, pero no en mi casa. No en la suya. En un territorio neutral, un café a medio camino entre Huatulco y Toluca. La conversación fue un desastre predecible. No hubo disculpas. En su lugar, hubo una larga letanía de cómo mis acciones habían afectado a la familia. Como Mariana todavía estaba deprimida. Como la gente hablaba. Como yo tenía el deber de reparar el daño. Mamá, la interrumpí, cansada. El daño no lo empecé yo. Y no se reparará hasta que ustedes reconozcan lo que hicieron. Siempre tan dramática, Arcelia. Fue un malentendido, dijo, y luego, el verdadero propósito de la llamada salió a la luz. Hablando de otras cosas, el negocio de tu padre no ha ido bien. Y con los gastos de la boda que se perdieron, nos vendría bien un poco de ayuda. Un préstamo, ya sabes. La audacia me dejó sin aliento. Después de todo lo que había pasado, todavía me veían como una billetera. Me levanté de la mesa. No. Se acabó. Esa noche, furiosa y herida, llamé a mi tío Roberto. Necesitaba desahogarme. Le conté la conversación. No me sorprende, dijo él con un suspiro. Ellos nunca van a cambiar, sobrina. Porque nunca han tenido que hacerlo. Siempre has estado tú para amortiguar sus caídas. Hizo una pausa. Hay algo que nunca te he contado. Algo que creo que mereces saber. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa, tío? Cuando tu abuela murió, comenzó, su voz volviéndose más seria, no solo dejó el jarrón de Bohemia. Les dejó a ti y a Mariana un pequeño terreno en Valle de Bravo. No era mucho, pero era algo. La instrucción en su testamento era clara, para sus 2 nietas, en partes iguales, cuando cumplieran 25. No podía respirar. ¿Qué? A mí nunca me dijeron nada. Lo sé. Porque cuando Mariana cumplió 25, quiso usar su parte para uno de sus negocios fallidos.
pero necesitaba el terreno completo como garantía. Tus padres te lo ocultaron. Falsificaron tu firma, vendieron el terreno y le dieron todo el dinero a ella. A ti te dijeron que la abuela no había dejado nada. El teléfono se me resbaló de las manos. La traición final. No era solo dinero. Eran mis raíces, mi herencia, el último regalo de mi abuela. Robado por mi propia familia. Una semana después, volé a Toluca. No avisé. Llegué a su casa con una copia de los registros de la propiedad que mi tío me había ayudado a conseguir. Los confronté. No lo negaron. Mi padre lloraba en silencio. Mi madre intentó justificarlo. Era para ayudar a tu hermana, estaba en problemas. Yo también estaba en problemas, dije, mi voz era un témpano de hielo. Estaba endeudada hasta el cuello tratando de pagar la carrera que ustedes nunca me ayudaron a financiar. ¿Dónde estaba mi ayuda? Ese día establecí el nuevo orden. No habría acciones legales, el escándalo no valía la pena. Pero la relación, tal como la conocíamos, había terminado. No más dinero. No más favores. No más sacrificios, les dije. A partir de ahora, cualquier relación que tengamos se basará en el respeto que yo dicte. Y las visitas a mi casa serán bajo un contrato de visita formal, con reglas y, si es necesario, con un costo. Para todos. Salí de esa casa sintiéndome más ligera que nunca. La verdad, aunque dolorosa, me había hecho libre. Ha pasado un año. La vida en la villa es todo lo que siempre soñé. Tranquila, ordenada, llena de luz. Mi relación con mi tío Roberto se ha vuelto el ancla de mi vida. Viene a visitarme a menudo, y siempre, con una sonrisa irónica, firma el contrato de visita que pongo frente a él, un documento que ambos sabemos que es un símbolo de nuestro respeto mutuo. A mi padre, Gaspar, lo veo de vez en cuando. Nuestra relación es distante, teñida de una tristeza compartida por lo que pudo haber sido. A mi madre y a Mariana no las he vuelto a ver. Hablamos por teléfono en cumpleaños y días festivos. Las conversaciones son breves, superficiales, corteses. Ya no hay gritos, no hay culpas. Pero tampoco hay calor. Son las cenizas de una relación que se consumió en el fuego de su propia toxicidad. Ya no siento ira. Ya no siento culpa. A veces, miro el océano desde mi terraza y pienso en todo lo que pasó. Pienso en la Arcelia que era, esa chica asustada que creía que el amor significaba desaparecer. Y me doy cuenta de que la batalla más dura no fue contra mi familia. Fue contra esa chica. Tuve que demolerla, ladrillo por ladrillo, para poder construir a la mujer que soy hoy. Mi casa ya no es un fuerte. Es, simplemente, mi hogar. Y he aprendido que los muros más importantes no son los de concreto, sino los que construyes alrededor de tu propio corazón, no para mantener a la gente fuera, sino para decidir, en tus propios términos, a quién dejas entrar. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿fui yo la mala por finalmente poner un alto? O a veces, para salvarte a ti misma, tienes que estar dispuesta a destruir la fantasía que tu familia tiene de lo que debería ser. Gracias por escuchar. Si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle like, suscríbanse y compartan sus propias historias en los comentarios. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.